Esto va a sonar tremendo, pero aquel que es íntegro o que cree que es íntegro necesita que lo prueben. No es simplemente decir que eres íntegro o que crees que eres íntegro, no, necesita que te prueben y que en el desarrollo de lo que tú dices que eres quede demostrado que realmente eres íntegro. Porque ¿sabe qué pasa? Que cuando las cosas no salen como estamos esperando, comenzamos a decir un montón de cosas feas y a renegar y a preguntarle: ¿de dónde estás tú? ¿Qué pasó? ¿Me dejaste solo? ¿Entiendes? Entonces aquí queda demostrado que la reacción de Job fue acorde con lo que creía. Allí se cumplió, o sea, allí quedó demostrado que Job, cuando no tenía nada, valoraba, era íntegro. Era fiel en lo poco. Ahí queda demostrado eso, que cuando no tenía era fiel, igualito adoraba. Entonces, cuando tuvo, siguió haciendo. Volvió otra vez a no tener nada, siguió haciendo. Todo esto demuestra que Satanás hará todo lo posible para que la persona pierda su integridad. Ahora, ¿por qué es importante la integridad? La integridad es el pegamento que sostiene nuestra manera de vivir como un todo. Debemos luchar siempre por mantener intacta nuestra integridad, siempre. Entonces está quedando demostrado que Job era íntegro realmente, porque ni la pérdida de sus hijos, ni la pérdida de su dinero, de sus posesiones, incluso la pérdida de su salud. Y ahora los amigos tratando de convencerlo para que él diga: no hay nada, hombre. Yo he tenido pues situaciones adversas, no sé por qué vinieron, pero me voy a mantener firme en lo que creo. ¿Por qué? Porque Él es mi salvación, en Él estoy esperando. Entonces la integridad como valor se define como la honestidad, la rectitud y la sinceridad en la acciones y decisiones, manteniendo una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, incluso cuando no se es observado. Es la firmeza en el cumplimiento de principios éticos y morales, mostrando un buen carácter libre de corrupción y de hipocresía. Eso es la integridad. Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, la integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. Esto tiene que escucharlo mucha gente. Vamos a trabajar algo tremendo hoy. Vamos a ver la primera prueba que demuestra o que demostró la integridad de Job. La primera prueba. La historia de Job es uno de los mejores ejemplos en la práctica de la integridad. Vivir bajo los principios de Dios es una resolución de conciencia. Y queremos leer allí en el primer capítulo de Job y vamos a leer el versículo 5. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esto era una práctica habitual de Job. Fíjate esto, este versículo refleja al hombre llamado Job. Al terminar cada ronda de banquete, Job mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran, y levantándose de madrugada ofrecía sacrificios que debían quemarse completamente por cada uno de sus hijos. Job lo hacía porque pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios en sus pensamientos. Bueno, así describe la vida, o la Biblia, la vida de este hombre llamado Job. Así describe, así comienza describiendo la vida de este hombre. Y recordemos que desde el versículo 1 comienza hablando de este hombre, de toda la prosperidad que tenía, de cuántos animales, cuántas propiedades, cuántas heredades tenía. La Biblia dice que siempre habían reuniones, habían fiestas, habían celebraciones. Dentro de este núcleo familiar se reunían siempre a compartir, a comer, a beber. Y Job dice que siempre estaba activado con esto. Siempre había oración, siempre poniendo a sus hijos, siempre haciendo oración por todo el núcleo familiar como sacerdote, por si acaso los hijos se habían rebelado contra Dios, se habían maldecido a Dios en sus corazones. Job, por sus principios, se hacía responsable a sí mismo del comportamiento de su familia. Job se consideraba
el responsable de cómo había criado a sus hijos ante Dios y la sociedad. El pasaje nos relata que Dios se siente satisfecho del comportamiento de Job y lo define como un hombre íntegro. Fue Dios que dijo que era un hombre íntegro. Vamos a verlo. Vamos a leer el mismo capítulo 1 y vamos a ver el versículo 6 en adelante. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Fíjate esto es muy importante lo que está pasando aquí, porque cuando la Biblia describe que Satanás venía entre los hijos de Dios, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué estabas haciendo? Y Satanás le dice, bueno, estaba por la tierra, estaba dando vueltas por ahí, estaba rondando. Y el Señor le pregunta, ¿no has estado molestando por casualidad a mi siervo Job? Y entonces Dios comienza a describir, me gustaría nuevamente leer esa partecita allí porque Dios comienza a describir cuando el Señor le dice, ¿dónde tú vienes? No estaba molestando a mi siervo Job. Y mira lo que dice Dios. El 8 dice, el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. A propósito de lo que Dios le dice a Satanás con relación a Job, entonces Satanás comienza a decir cosas a Dios de Job y comienza a decirle, pero ve acá, ¿cómo no va a ser íntegro? ¿Cómo no va a ser una persona recta, apartada del mal? Porque fíjate, así cualquiera, le dice Satanás, él te sirve y es así íntegro como tú lo describes, porque ciertamente tú lo bendices bastante y bueno, has añadido bendición a todas las obras de sus manos y mira, lo tienes cercado, mira cómo lo proteges, no permite que nadie lo toque, así cualquiera. Entonces Satanás lo que quería demostrarle a Dios es que Job no era íntegro nada. Ahí es donde comenzó la primera prueba y yo me quedo sorprendido porque era para demostrar la integridad de Job que Dios permitió que Satanás hiciera aquello que Satanás había planeado en contra de aquel hombre de Dios. Esta historia nos enseña que nuestra integridad puede ser probada en diferentes formas. Esto va a sonar tremendo, pero aquel que es íntegro o que cree que es íntegro necesita que lo prueben. Necesita que te pongan a manejar un dinero. No es simplemente decir que eres íntegro o que crees que eres íntegro. No, necesita que te prueben y que en el desarrollo de lo que tú dices que eres quede demostrado que realmente eres íntegro. A Job lo estaban era probando, porque Satanás dice, déjame tocarlo, pero vamos a seguir porque hay una parte en el desarrollo del texto que Satanás le dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? El 10, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de su mano ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Oye, ¿quién no va a ser íntegro así? Le está diciendo Satanás a Dios. Y entonces dice, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene. Mira, ahí es donde comenzó primero el problema. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea que Satanás le estaba diciendo a él, mira, él te sirve por interés. Él es recto y él es íntegro por interés, pero vamos a quitarle lo que tiene para que tú veas que te blasfema, que blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Y qué hace Dios? Según el versículo 12. Muy bien, puedes probarlo, le dijo el Señor a Satanás. Mira, puedes probarlo. Ahí fue que comenzó la prueba, cuando Dios se lo permitió. ¿Y qué más viene? Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico.
Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Y dice la historia que, bueno, Job fue probado perdiendo todas sus posesiones, hasta sus hijos, y su reacción fue acorde con lo que creía. En serio, hermano Manuel, ¿cómo podemos comprobar nosotros de que realmente Job reaccionó de acuerdo a lo que creía? ¿Cómo es eso? Que alguien nos explique cómo es posible que él, porque ahí es donde tú vas a tener que demostrar si estás actuando o vas a actuar de acuerdo a lo que crees. Porque ahora es que nosotros al leer la Biblia nos estamos enterando que era una prueba, pero Job no sabía. No sabía. Entonces, vamos a leer un poquito qué fue lo que pasó para que la audiencia escuche, después del versículo 12 en adelante, esa cantidad de cosas terribles que pasaron en la vida de Job, y es un poquito solamente para que tengamos en cuenta qué fue lo que sucedió, para que nos demos cuenta que, que pasó algo grave, muy grave en la vida de Job. Toda la pertenencia la perdió en un solo momento. Vamos a leer un poquito. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabianos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Escucha, por lo que se deja ver allí, eso pasó en un solo día. Todas esas desgracias. Pero atención, porque viene el versículo 20. ¿Cómo responde Dios ante toda esta tragedia que estaba ocurriendo en su vida? Vamos a leer estos 2 textos bíblicos que vienen a continuación, porque esto es clave. Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Adoró. Noten que eso es muy importante lo que dice la Biblia, ese registro que quedó allí, en señal de luto, de dolor por todo lo que había perdido. Dice que rasgó su vestido y se postró allí, pero dice que se postró a adorar. Y lo que viene en el versículo 21 es más poderoso todavía. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía. El Señor me dio lo que tenía. Y el Señor me lo ha quitado. El Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En la otra versión diría: el Señor me dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, Dios mío. Porque en esta primera prueba, el hombre de Dios está demostrando de que es íntegro, de que sus palabras y sus acciones están fusionadas a pesar de las circunstancias. Porque ¿sabe qué pasa? Que cuando las cosas no salen como estamos esperando, comenzamos a decir un montón de cosas feas y a renegar y a preguntarle: ¿de dónde estás tú? ¿Qué pasó? ¿Me dejaste solo? ¿Entiende? Entonces aquí queda demostrado que la reacción de Job fue acorde con lo que creía. Ese es la primera prueba de la integridad en la vida de nuestro hermano Job. Porque es que tiene que quedar demostrado. Este hombre tenía que decir: ay, Señor, te fuiste. Señor, me dejaste solo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No, él lo único que declaró fue: mire, esta cosa me la dio Dios. Y por alguna razón él me la quitó. Y a pesar de que, bueno, no sé por qué me la está quitando ahora, bendito sea su nombre. Le voy a seguir sirviendo. Voy a seguir haciendo sacrificios. No importa que esto haya ocurrido. Bueno, este hombre, te podrás imaginar a Satanás cuando escuchó a Job decir: fue Dios que me lo dio, no sé por qué me lo está quitando ahora, pero bendito sea su nombre. Te podrás imaginar a Satanás jalándose los pelos. La frustración que sintió Satanás, porque Satanás creía
que iba a mover a Dios o a Job de sus principios, donde estaba fuertemente arraigado y estaba quedando demostrado que Job no estaba precisamente sirviendo a Dios por esas cosas, que con eso o sin eso de todas maneras le iba a servir, que con eso o sin eso de todas maneras le iba a ser íntegro, le iba a ser fiel. Por eso allí se cumplió, o sea, allí quedó demostrado que Job cuando no tenía nada valoraba, era íntegro, Era fiel en lo poco. tenía, ahí queda demostrado eso, que cuando no tenía era fiel, igualito adoraba. Entonces cuando tuvo, siguió haciendo, volvió otra vez a no tener nada, siguió haciendo. ¿Y qué va a pasar con una persona que de pronto piense que va a ser fiel a Dios ahorita que no tiene dinero? Pero cuando tenga dinero dejó de ser fiel. Quiere decir que no era fiel realmente en lo poco como él pensaba que era. Lo que pasa es que no había tenido la manera o la oportunidad de demostrar si era íntegro o no. Ahora que la está teniendo, ni él mismo se daba cuenta que era o que tenía falta de integridad. Vamos con la segunda prueba de Job. Para esta segunda prueba, la prueba de integridad, ¿no?, de nuestro hermano Job, vamos a leer el capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 al versículo 3 del libro de Job. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para sentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. Esto es como que una segunda oportunidad que vienen los ángeles, los hijos de Dios, como lo dice la versión, y también entre ellos viene otra vez Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde viene? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Fíjate, el Señor le recuerda, le dice, mira, ese hombre es íntegro, es intachable, y mira porque vienen más cosas. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. ¿Ve? Ha conservado su integridad, Dios le da testimonio, habla por Job y le dice, mira, no has podido, ¿vale? A pesar de todas las cosas, quedó demostrado que a pesar de que le quitaste los hijos, le quitaste las pertenencias, las cosas, las propiedades y todo esto, la riqueza, los animales, sigue siendo íntegro. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Y Satanás pone otro punto allí. Satanás respondió al Señor, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Más bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces, Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Fíjate, aquí hay algo tremendo, porque ahora Satanás se ensaña contra Job con el tema de tocarle la salud a Job para que lograr de esa forma que Job renegara o perdiera su integridad por el tema de que había perdido la salud. Entonces, aquí donde tú te das de cuenta quién es el personaje que está tratando de generar todo el mal posible a las personas con la intención de que las personas renieguen, pierdan su integridad, renuncien a su fe y todo este tipo de cosas. Pero Dios se lo permite porque Dios está confiado, está seguro de que Job, a pesar de que ahora en este nuevo intento de Satanás para quitarle la salud, Job se iba a permanecer íntegro todavía. Entonces, en esta segunda prueba de Job consiste en que Dios permite a Satanás, después de haberle preguntado si Job, a pesar de ser un hombre íntegro y fiel, mantendría su integridad si fuera sometido a una prueba más dura, a la que le quitara la salud, causando que Job sufriera llagas por todo su cuerpo. En este capítulo, el enemigo dice que todo ser humano tiene su precio y que al fin, en situaciones difíciles, el ser humano es capaz de hacer lo que sea con tal de salvar su pellejo. Entonces, Satanás ahora está tratando el desafío o todo el tema de lo que él quería demostrarle a Dios. Bueno, ya le quitamos toda la pertenencia, se mantuvo íntegro. Porque para salvar su pellejo, él es capaz de hacer cualquier cosa. Él tiene un precio. Eso no es cierto, que él no te va a servir, que con esto aprueba, que vamos a probarlo para que tú veas.
que él va a renegar, que él va a decir cosas feas, que él va a perder la fe. Vamos a hacerlo. Y entonces, ahí es donde el Señor permite que suceda eso. Y entonces viene algo interesante. Vamos a seguir leyendo para ver qué más sucede. Dice: Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Fíjate lo que está pasando ahora. Aquí queda revelado algo extraordinario. Porque a pesar de que Job tiene ahora una llaga de la cabeza hasta la planta de los pies y se está rascando, el hombre no está maldiciendo. Entonces Satanás está viéndolo y dice: oye, vale, este hombre es tremendo, ¿vale? ¿Cómo hago? Porque este hombre tiene que maldecir. Cuando la mujer dice: todavía intentas conservar tu integridad, ahí es donde se demuestra que Satanás ahora está usando a la mujer, porque se está dando cuenta. Se está dando cuenta. Lo más extraño que en todo este tipo de cosas no murió la mujer. Nunca te tomaste en cuenta esa parte. Que le quitaron los hijos, pero le quitaron la mujer. Digo, oye, ¿será porque Satanás sabía que la mujer podía servir como un instrumento para echar broma? No, bueno, eso es una apreciación que tengo ahí. No es que sea una verdad absoluta, es una apreciación. Lo que quiero decir es: Satanás está usando a la mujer como un instrumento para decir: oye, vale, pero maldícelo. Todavía mantiene tu integridad. Sigue leyendo porque viene algo más tremendo ahora. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muere. Ah, porque eso era el plan de Satanás. A lo que Job responde. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¿Te das cuenta? Entonces hay algo tremendo porque, fíjate, Job no renuncia a su fe. Job no dice nada en contra. Job mantiene su integridad a pesar de todo, a pesar de que tiene un problema de salud bastante tremendo. Y la mujer le está incitando, porque aquí se está revelando el plan de Satanás por medio de la boca de la mujer. Maldícelo, reniega, di cosas negativas. Porque allá arriba el Señor tenía que escuchar eso. Claro. Porque ese era el reto. A todas estas Job no sabe lo que está pasando. Job no sabe que hay un asunto que está pasando donde le están probando si realmente él es íntegro. Por eso es que todos vamos a pasar por un momento en donde va a quedar, y tiene que quedar demostrado si realmente en esa prueba, en esa dificultad que vamos a pasar, somos íntegros de verdad. Yo creo que la mayor audiencia en una prueba fue la de Job, porque todo el cielo estaba atento a ese momento. Y el hombre rascándose con un tiesto, con algo duro, algo así como un abeto, un adobe, y rascándose porque las llagas eran muy fuertes. Y Job no maldice, y Job no reniega, y Job mantiene su integridad. Vamos a ver cómo lo diría en la otra versión, ese mismo texto que acabaste de leer, porque es posible que se nos esté escapando un detalle allí, y me gustaría leer en la otra versión, Valera, por supuesto, si tenemos un detalle ahí para no dejarlo por fuera. 9 y 10, que fue el que habíamos leído. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahí está otro tema, o sea, una frase importante que nos revela la Valera, que dice: no pecó con sus labios, se mantuvo íntegro. Entonces, cada vez que Satanás iba, que por cierto fue 2 veces, a presentarse delante de Dios, el Señor le decía: él es íntegro, del fastidio. Quédate quieto, de ese hombre, papi, ese hombre es íntegro, ese hombre no va a blasfemar. Yo sé quién es él, yo lo conozco. Y Satanás insistía: no, pero es que espérate, si tocamos su salud, acuérdate que por salvar su pellejo el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Y ahora resulta que el hombre no reniega de Dios. Pero vamos con el tercer ejemplo. En este tercer ejemplo, ahí está revelándose algo tremendo. En el tercer ejemplo está el versículo 9. La esposa de Job le dice, después que ha sufrido muchas tribulaciones en su desesperación y dolor por la pérdida de Job, le está intentando que abandone su fe y se suicide. Eso fue lo que hizo. Pero antes le hace una pregunta interesante: ¿aún retienes tu integridad? Esta pregunta revela los planes de Satanás en la vida de Job. Su objetivo era lograr que Job perdiera su integridad. Todo esto demuestra que Satanás hará todo lo posible para que la persona pierda
su integridad. Ahora, ¿por qué es importante la integridad? La integridad es el pegamento, escuchen esto, que sostiene nuestra manera de vivir como un todo. Debemos luchar siempre por mantener intacta nuestra integridad. Siempre. Es importante. Vamos a leer un proverbio. Proverbio capítulo 3 y vamos a leer el versículo 3 y 4. En esta versión lo dice de esta forma. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbela en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Por eso es importante, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Cómo lo diría en esa versión? En esta dice así: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Una buena reputación. Logrará la credibilidad. ¿Por qué? Porque ataste a tu cuello, ataste a tu vida, te anclaste a esos principios. ¿Cuáles, pastor? La misericordia y la verdad. Escucha algo de un libro llamado Despierta el líder que está en ti, de un hombre de Dios llamado John Maxwell. Sacamos una frase como esta: cuando se pierde la riqueza, nada se pierde. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Cuando se pierde el carácter, la integridad, todo se pierde. Mire, vamos con el la cuarta prueba de integridad de nuestro hermano Job. Y ahora vamos a irnos al capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 11, porque algo sucedió. Yo lo estipulo o considero que es una prueba más para que quede demostrado de que este hombre de Dios nada lo iba a mover de sus principios, ni siquiera la pérdida de todos sus bienes, ni sus hijos, ni su salud. Y ahora viene algo acá tremendo, porque vienen los amigos, en su razonamiento humano comenzaron a considerar de que este hombre de Dios había pecado y por lo tanto le había venido estos juicios tremendos. Pero vamos a leer un poquito para ver de qué se trata. En esta dice: Job tenía 3 amigos: Elifaz, que era de la región de Temán; Bildad, de un lugar llamado Suat; y Zofar, de un lugar llamado Naamat. Cuando supieron todo lo malo que le había sucedido a Job, se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y decirle cuán tristes estaban por la muerte de sus hijos. Al llegar a donde vivía Job, lo vieron de lejos y no lo reconocieron. Pero cuando ya estuvieron frente a él, comenzaron a llorar y a gritar. Enseguida rompieron sus ropas y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su tristeza. Durante 7 días y 7 noches estuvieron sentados en el suelo, haciéndole compañía. Era tan grande el sufrimiento de Job que ninguno de ellos se atrevía a decirle nada. Aquí está pasando algo tremendo, o sucedió, porque estos 3 amigos vienen ahora mismo a tratar de consolar a Job en toda aquella situación terrible que estaba pasando. Y dice la historia que por 7 días y 7 noches estuvieron con él y no hablaban palabra. O sea, había un silencio porque entendían el dolor de Job. Y estoy plenamente convencido de que ellos comenzaron a razonar. Usaron la razón humana para poder comprender qué era lo que o por qué Job estaba pasando por estas cosas tan difíciles. Y entonces, desde ahí en adelante, la Biblia comienza, ese libro comienza a describir cómo estos 3 hombres comienzan ahora a tratar de convencer a Job de que la única forma por el cual habían venido todas estas cosas terribles a su vida era porque Job había cometido un pecado y que Job tenía que confesarlo. Y el libro, porque en entre el 1 y el 2, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 se describe que todo lo que está pasando en la vida de Job, todas aquellas cosas tremendas. Pero de ahí en adelante, entonces ahora hay como una especie de debate entre Job y sus amigos, porque ellos alegaban y Job les respondía. Y me llama la atención porque por allá en el capítulo 13, Job se dirige a sus amigos que han estado tratando de convencerlo de que su problema son la consecuencia de algún pecado secreto. En lugar de aceptar su consejo, Job expresa su determinación de hablar directamente con Dios y defender su integridad. Y ahí en el capítulo 13 vamos a leer 2 versículos claves.
no, o 3, porque vamos a leer desde el versículo 13 al 16. Vamos a ver cómo dice. Ahora quédense en silencio y déjenme en paz. Permítanme hablar y afrontaré las consecuencias. Así es, me jugaré la vida y diré lo que realmente pienso. Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de Él. Fíjate esto, es tremendo porque Job dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré yo. Entonces, Él está de alguna forma, una vez más, demostrando de que Él era íntimo. Porque Él está confesando y está diciendo, mire, yo no sé por qué está pasando esto. Pero una cosa sí estoy seguro. No sé por qué razón Dios está permitiendo esto en mi vida, pero si Él me mata, de todas maneras, no tengo por qué agarrar, sigo esperando en Él. Y si lo que ustedes están pretendiendo es que esto ha venido porque yo estoy ocultando algún pecado, pues, oye, creo que están equivocados acá. Lo que estos amigos ignoraban era lo que en lo espiritual estaba ocurriendo. El motivo por el cual habían venido todas estas cosas negativas a la vida de Job. Y ellos están ahí, oye Job, pero arrepiéntete, porque posiblemente si tú confiesas eso que tienes por ahí oculto, se te quita ese problema, chamo. Y Job le dice, no señores, no se trata de eso. Es más, le voy a decir la verdad. Si Él me quita la vida, en Él sigo esperando. Porque más adelante el texto dice, y Él mismo será mi salvación. Si Él me mata, Él mismo va a ser mi salvación, porque en Él le voy a esperar yo. Entonces está quedando demostrado que Job era íntegro realmente, porque ni la pérdida de sus hijos, ni la pérdida de su dinero, de sus posesiones, incluso la pérdida de su salud. Y ahora los amigos tratando de convencerlo para que él diga, no hay nada, hombre, no hay nada. Aquí hay un asunto en donde ciertamente yo he tenido pues situaciones adversas, no sé por qué vinieron, pero me voy a mantener firme en lo que creo. ¿Por qué? Porque Él es mi salvación, en Él estoy esperando. Me llama la atención porque ese libro dura todas esas 30 y algo de páginas en debates. Job le decía, Job le respondía, ellos le venían y yo decía, oye, pero estos amigos no venían para ayudar a Job. ¿Y ahora qué les pasa a estos caballeros? Yo al principio cuando estaba leyendo esto, yo decía, wow, ¿dónde tú encuentras unos amigos que en ese momento que de dificultad vengan a estar 7 días en silencio en medio de un proceso al lado tuyo? Ahí rasgaron sus ropas y en señal de duelo estaban allí. Y yo decía, pero entonces estos 7 días que duraron en silencio era que estaban agarrando fuerza para echar bromas. Porque bastante bromas que echaron tratando de convencer a Job sin entender que era una prueba donde se estaba sometiendo a Job para que quedara demostrado que el hombre era íntegro. Escuchen esto, Job hizo esta afirmación cuando se encontraba en una época terrible de dolor y sufrimiento y había perdido a sus hijos y su riqueza y su salud. Su mujer no le ofrecía ningún apoyo, de hecho le decía que se rindiera y sus amigos no lo ayudaban. Job sentía que su vida había terminado. Lo único que le quedaba era morir. Pero en medio de todo eso, Job decía, aunque él me matara, seguiría confiando en él. Entonces la integridad como valor se define como la honestidad, la rectitud y la sinceridad en las acciones y decisiones, manteniendo una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, incluso cuando no se es observado, cuando nadie nos está viendo, pues. Es la firmeza en el cumplimiento de principios éticos y morales, mostrando un buen carácter libre de corrupción y de hipocresía. Eso es la integridad. Todos debemos estar conscientes que enseñamos lo que sabemos y reproducimos lo que somos. Esa frase hay que, esa frase hay que anotarla por ahí en alguna parte. Repito, enseñamos lo que sabemos y reproducimos lo que somos. Si somos íntegros, esas cosas es las que vamos a reproducir. Si somos orgullosos, vamos a reproducir eso. Porque la gente que nos sigue va a imitar nuestra forma de ser. La integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa
adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie nos esté mirando. Mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, la integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. Es muy importante esto. Vamos a leer un texto más en Job, capítulo 27, versículo 5. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. En ese mismo debate de confrontación, él le dice, nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Me voy a mantener anclado en los principios. Me voy a mantener anclado allí. Escuchen esto. Hay otro proverbio por aquí que quiero leerlo. El capítulo 28, versículo 6, lo diría en esta versión de esta manera. Mejor es el pobre que camina en integridad de perverso camino y rico. ¿Cómo lo diría en esa versión? Vale más el pobre honrado que el rico malvado. La otra dice, es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Esto tiene que escucharlo mucha gente. Esta frase, este proverbio hay que anotarlo, hay que subrayarlo en la Biblia o ponerlo por ahí en grande en algún lugar. Señores, la integridad es la capacidad de ser completo, entero, que todas las partes del carácter de una persona, pensamiento y conducta se ensamblen en armonía. Quiero, para cerrar esto por hoy, leer la diferencia entre la integridad y la honestidad. Esto es importante porque se cree que es lo mismo. Son hermanas, pero no son los mismos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la honestidad y la integridad. La honestidad se refiere a decir la verdad y evitar engaños, mientras que la integridad es un concepto más amplio que implica coherencia entre lo que piensas, dices y haces, incluso cuando nadie nos observa. La integridad también incluye el respeto a los valores y el compromiso de actuar de manera correcta y justa. O sea que hay gente que son, digamos, honestos, pero no son íntegros. Hay una diferencia ahí. La honestidad se refiere a decir la verdad y evitar el engaño. Eso no quiere decir que no sea, que sea íntegro por eso. Sí, porque él está tratando siempre de decir la verdad y evitar el engaño. Pero el íntegro vive de acuerdo a principios. ¿Te recuerda aquel hombre que se consiguió un billete y entonces él tenía que devolver ese billete? Oye, entonces lo querían dar un premio porque, oye, tú sí eres honesto, ¿vale? Porque tú quieres devolver ese billete. Vamos a hacerte una entrevista en la radio. No, yo no puedo ir a la radio. ¿Por qué no puedes ir a la radio? No, porque el tema es que con la persona con la que yo estaba cuando me conseguí ese billete no es mi esposa, ¿verdad? Él quería devolver ese billete porque era parte de su honestidad, pero no era íntegro porque estaba con una mujer para el momento de encontrarte ese billete que no era su esposa. ¿Por qué no quiere hacer la entrevista en la radio? No, porque hermano, mira, mi esposa no sabe que yo estaba con esa persona. Entonces era honesto, pero no era íntegro. Ahora, la diferencia entre la honestidad y el perfeccionismo es importante leerla antes de cerrar, porque la integridad se refiere a la honestidad, sinceridad y la coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción. Mira que es un término más completo. Fusiono la honestidad con la integridad. Mientras que el perfeccionismo es la búsqueda de la perfección en todo, a menudo impulsado por el miedo al fracaso y la crítica. En esencia, la integridad se centra en ser auténtico y actuar de acuerdo a tus valores, mientras que el perfeccionismo se enfoca en la búsqueda de la perfección y la evitación de errores. Él no quiere cometer errores en medio de todo lo que está haciendo, pero eso no significa que sea íntegro. Entonces hay una diferencia ahí entre eso. Lo que puede llevar a la autocrítica y a la insatisfacción. Vamos a cerrar con un texto bíblico en Salmo 15. Alguien lo mandó por allí. Salmo 15, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 para cerrar allí. En este dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Exactamente. ¿Quiénes son los que pueden? Por eso te recuerden la bienaventuranza. Jesús dijo, ¿quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. Y aquí lo fusiona diciendo
¿quién habitará o morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Y cómo sigue leyendo en esa versión? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Esa está buena. Tremendo yo. Es poderoso lo que acabaste de leer allí. ¿Qué más dice? Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Fíjate, en esta versión dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia la versión. Me gusta como dice en esa versión. Entonces, para cerrar esto, mi gente, de verdad le damos gracias al Señor. Nos permite pues hacer un cierre maravilloso con este Salmo capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, para mostrar allí, según lo que dice Dios, quién subirá o habitará en el tabernáculo de Dios. ¿Quién morará en su monte santo? Bueno, aquellos que andan en integridad y hacen justicia. No sé si quiere decirle algo más a esta audiencia para cerrar. No, todo creo que quedó muy claro. Bueno, damos gracias al Señor por este privilegio de habernos permitido hasta esta hora. Gracias por estar allí en sintonía. Gracias por ser parte de esta programación maravillosa. Gracias por estar allí, bueno, colaborando con el canal Cobertura de Libertad TV y con estas programaciones maravillosas en este programa Restauración 2.0, que vino con el objetivo de bendecirlos y de desarrollar todos estos principios maravillosos que con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo nos ha permitido hasta este día bendecirlo poderosamente con este maravilloso mensaje. No tenemos más nada que decirle. Muchas bendiciones, éxito